Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal para encender nuestra linterna y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. En 1905, el estado de Veracruz era un lugar donde el progreso del ferrocarril aún no lograba penetrar en los rincones más salvajes de la Sierra de los Tuxtlas. En los alrededores de San Andrés Tuxtla, familias enteras vivían en un aislamiento absoluto, siguiendo tradiciones que se remontaban a los primeros asentamientos coloniales y raíces indígenas olvidadas. Sin embargo, algunas de estas costumbres se distorsionaron de maneras inimaginables. Esta es una de las historias más perturbadoras que he escuchado sobre lo que sucede cuando el aislamiento extremo se combina con la desesperación. Una historia que muestra cómo los seres humanos pueden transformarse en algo mucho peor que cualquier nahual o monstruo de leyenda. En las afueras de la ciudad, comenzaron a circular rumores sobre viajeros que desaparecían mientras cruzaban los caminos de terracería hacia el interior de la selva. Carretas abandonadas, mulas sueltas, pero ni un solo cuerpo. Fue como si la selva misma se hubiera tragado a esa gente. Lo que nadie imaginaba era que, en el corazón de la maleza, una familia había desarrollado una terrible solución a la escasez, una tradición de sangre y secretos. Dime en los comentarios desde qué parte de México o el mundo nos ves. Y si es tu primera vez en el canal, suscríbete, porque no querrás perderte la continuación de este horror. La familia Beltrán había vivido durante más de 60 años en una propiedad aislada entre los cerros de Veracruz. El terreno, heredado por generaciones, estaba a casi 2 horas de viaje del pueblo más cercano, accesible solo por senderos de lodo que se volvían intransitables durante la temporada de huracanes. El clan era mucho más grande de lo que se creía, 14 personas formando una comunidad con sus propias reglas. La estructura familiar era una red compleja y perturbadora de matrimonios entre parientes cercanos. Doña Clementina Beltrán, 75 años, la matriarca. Comandaba a la familia con autoridad absoluta. Pequeña y encorvada, sus ojos brillaban con una inteligencia cruel. Siempre vestía un rebozo negro descolorido que olía a humo y a algo rancio que nadie lograba identificar. Don Facundo Beltrán, 42 años, patriarca oficial e hijo de Clementina. Alto, delgado y de ojos hundidos, hablaba poco, y cuando lo hacía, su voz sonaba como un gruñido animal. Cordelia Beltrán, 38 años, media hermana de Facundo e hija de Clementina. Encargada de organizar el trabajo de mujeres y niños. Tenía una crueldad refinada y controlaba a los jóvenes con una mirada intimidante. Baudelio y Magnolia Beltrán, 35 y 29 años, primos y núcleo adulto. Baudelio era un hombre corpulento y silencioso. Magnolia mostraba una devoción fanática hacia doña Clementina, ejecutando órdenes con precisión obsesiva. Los hijos mayores, Eulalia, 25 años, y Baudilio hijo, 21 años, eran los que ocasionalmente bajaban al pueblo para intercambiar carne salada por suministros. Pero lo que más inquietaba eran los 7 niños, Tiburcio, 16, Celeste, 14, Octavio, 12, Sidonia, 10, los gemelos Alceo y Anatolio, 8, y el pequeño Acel, 6. Hablaban entre ellos en un dialecto extraño, una mezcla de español antiguo y giros lingüísticos que ni los ancianos de la región entendían. La propiedad era un laberinto de chozas de madera oscura y techos de lámina oxidada. A pesar de ser 14 personas, el silencio en el lugar era absoluto, casi religioso. Durante el invierno de 1901, algo cambió. El padre Gilberto, sacerdote de la región, notó que la familia mostraba una inexplicable prosperidad. Sus ropas estaban mejor y los niños, antes desnutridos, se veían extrañamente robustos. A partir de 1902, los comerciantes notaron que los Beltrán bajaban al pueblo semanalmente con enormes cantidades de carne salada. Cuando se les preguntaba de dónde salía tanto producto si no tenían ganado, Eulalia siempre respondía lo mismo: es casa de la selva. Sin embargo, los carniceros locales sentían náuseas.
La carne era más clara que la de venado, más tierna que la de jabalí, y desprendía un olor dulzón que les revolvía el estómago. Los niños Beltrán, por su parte, olían la carne de los mostradores con una precisión animal, pareciendo siempre decepcionados, como si compararan el producto del pueblo con algo mucho más exquisito que tenían en casa. La primera familia en evaporarse fue la de los Morales en marzo de 1902. James Morales, su esposa y 3 hijos viajaban hacia un aserradero. Su carreta fue hallada intacta a 5 kilómetros de la finca de los Beltrán. No había sangre, ni lucha, solo las pertenencias y los caballos aterrorizados. El sheriff Augusto Landero, un hombre con 20 años de experiencia, quedó perplejo. Semanas después, desapareció la familia Telles. El patrón se repitió, 12 familias desaparecidas en un año. Un promedio de una por mes. El padre Gilberto comenzó a notar una correlación macabra. Una familia desaparecía en el camino. La propiedad de los Beltrán caía en un silencio sepulcral por 3 días. Al cuarto día, el humo salía intensamente de sus chimeneas. Al quinto día, Eulalia llegaba al pueblo cargada de carne salada de excelente calidad. En agosto de 1905, el sacerdote caminaba cerca de los límites de la propiedad cuando un olor nauseabundo lo guió hacia una zona donde las lluvias habían removido la tierra. Lo que emergió de la loda le heló la sangre, trozos de vestidos, zapatos de niños pequeños con calcetines aún dentro, botones, juguetes y dientes humanos mezclados con el barro. Esa noche, el padre Gilberto escribió en su diario: «He encontrado la prueba de mis peores temores. Mi mente cristiana se niega a aceptarlo, pero los Beltrán no cazan animales». Finalmente, en septiembre de 1905, el padre Gilberto tomó la decisión que sellaría el destino de la región. Buscó al sheriff Augusto Landero. La reunión ocurrió en una tarde sofocante en la trastienda de la comandancia de San Andrés Tuxtla. El sacerdote llegó temblando, entregando una bolsa de cuero con las pruebas, retazos de encaje, botones de nácar, zapatos diminutos y una muñeca de trapo que lo perseguía en sueños. El sheriff Landero, hombre de instinto curtido, palideció al reconocer la tela de la muñeca. Era el mismo patrón del vestido que llevaba la pequeña Amelia Telles cuando su familia se desvaneció en el Camino Real en 1902. Sin perder tiempo, organizó un grupo de 15 hombres armados y 4 perros de rastro. La búsqueda comenzó en los límites de la propiedad de los Beltrán. Los perros enloquecieron de inmediato. En menos de 2 horas, descubrieron un área de casi 1 hectárea donde el suelo húmedo de la selva había ocultado cientos de pertenencias, anillos de boda, relojes de bolsillo, Biblias familiares y gafas rotas. Pero lo peor estaba a medio metro de profundidad. El doctor Rodrigo Mendoza, médico forense local, confirmó el hallazgo de huesos de al menos 22 personas. Lo que más le aterró fue el procesamiento. Los huesos tenían marcas de corte quirúrgicas y precisas. Alguien con la habilidad de un carnicero experto había desprendido cada gramo de carne de manera profesional. Landero escribió en su informe: «No es un asesinato, es una industria de canibalismo que ha operado con eficacia aterradora durante años». Al día siguiente, los hombres de Landero rodearon la finca. Lo que antes parecía una granja descuidada reveló su verdadera naturaleza: un complejo de procesamiento a escala industrial. El cobertizo del sacrificio contenía mesas de madera saturadas de sangre vieja, ganchos de metal colgando del techo y sierras para hueso adaptadas de herramientas de campo. El olor era una mezcla de putrefacción y un dulzor nauseabundo. El almacén de conservación: hallaron más de 50 barriles de madera llenos de sal de grano y una sofisticada zona de ahumado. La cantidad de equipo confirmaba que procesaban mucha más carne de la que podían consumir, el resto se vendía en los mercados del pueblo como carne de monte. La bodega de trofeos, una cabaña entera llena de ropa y juguetes de las víctimas que los Beltrán usaban como si fueran propios. Cuando el sheriff dio la orden de rendición, el caos estalló. 7 miembros lograron huir hacia lo profundo de la selva, desapareciendo como fantasmas: Facundo, Eulalia,
Baudilio hijo, Baudelio, Magnolia, Tiburcio y Celeste. Solo capturaron a la matriarca Clementina, a Cordelia y a los 5 niños menores, Octavio, Sidonia, los gemelos Alceo y Anatolio, y el pequeño Acel. La mente de los monstruos. En los interrogatorios, doña Clementina, 75 años, mostró una frialdad que heló la sangre de los oficiales. Con total lucidez, declaró que no habían hecho nada malo, solo perfeccionamos nuestras tradiciones para alimentar a la familia. Para ella, las víctimas eran simplemente recursos. Cordelia, su hija, hablaba del procesamiento de carne humana con el orgullo técnico de un chef. Pero lo más inquietante fue el estado de los niños. El doctor Mendoza notó de inmediato las deformidades físicas de la endogamia, mandíbulas asimétricas y retrasos cognitivos. Los niños no veían el canibalismo como una atrocidad, sino como la vida misma. Sidonia, 10 años, confesó que la comida había mejorado mucho en los últimos años. Octavio, 12 años, mostró una confusión genuina cuando le preguntaron por qué comían gente, las personas también son animales, todos estamos hechos de carne. Incluso habían desarrollado preferencias gastronómicas, Octavio prefería la carne de adultos jóvenes, mientras que los gemelos tenían gustos específicos basados en el género de la víctima. En la casa principal, hallaron los diarios de Clementina escritos en un español arcaico y críptico. Documentaban cada una de las 42 familias atacadas, con notas sobre la calidad de la cosecha y métodos de preparación. Los Beltrán tenían un sistema de caza perfecto, los adolescentes Tiburcio y Celeste fingían ser niños perdidos para detener las carretas. Cuando la familia viajera bajaba para ayudarlos, el resto del clan atacaba con martillos pesados para asegurar una muerte rápida y eficiente. Como dijo la propia Clementina durante su confesión. La carne es la carne, la familia es la familia y los negocios son los negocios. Las familias Morales, Telles y muchas otras habían sido borradas del mapa. Sus cuerpos, procesados y consumidos, sus pertenencias, almacenadas como trofeos de caza. Doña Clementina, al enfrentarse a la magnitud de sus crímenes, no mostró ni un ápice de arrepentimiento. Al contrario, se mostraba orgullosa, comparando su matadero con una hacienda próspera que alimentaba a los suyos usando recursos disponibles. Según sus confesiones, la práctica inició con su abuelo en la sierra, quien tras un invierno crudo consumió a un arriero muerto por causas naturales. Pero fue en 1902 cuando Clementina tuvo la visión empresarial de transformar un tabú en una operación sistemática. Con 14 bocas que alimentar, vio en los caminos reales de Veracruz una fuente inagotable de carne y dinero. Cordelia Beltrán detalló cómo cada miembro se especializó. Facundo y Baudelio, los eliminadores. Eulalia y Magnolia, encargadas del despiece inicial. Tiburcio y Celeste, los señuelos que ganaban la confianza de los viajeros. Los niños pequeños, encargados de la limpieza de huesos y separación de cortes por calidad. Incluso habían desarrollado un control de calidad. Clasificaban la carne por edad, sexo y ocupación del suministro. Según Cordelia, los campesinos de trabajo físico proveían una carne distinta a la de los comerciantes sedentarios de la ciudad. El dinero obtenido de la venta de carne salada se reinvertía en mejores herramientas de carnicería y sal para la conservación. Clementina incluso confesó que planeaba expandir el negocio a otras zonas aisladas de la Sierra Poblana y Oaxaqueña. El juicio en San Andrés Tuxtla fue un circo de horror. Clementina escuchaba los cargos de 42 asesinatos con aburrimiento, mientras Cordelia corregía al fiscal en detalles técnicos sobre carnicería humana. Los 5 niños capturados fueron un dilema moral. El doctor Mendoza dictaminó que eran tanto víctimas como victimarios, moldeados desde la cuna para ver el canibalismo como algo cotidiano. Fueron enviados a orfanatos religiosos en la Ciudad de México y Puebla bajo estricta vigilancia. Octavio y Sidonia nunca comprendieron su error. En el orfanato, pedían volver a casa para trabajar. Octavio murió a los 19 años por infecciones autoinfligidas. Los gemelos Alceo y Anatolio
tuvieron que ser separados tras atacar a otros niños. Anatolio terminó en un manicomio, pidiendo carne cruda hasta su muerte en 1915. Asel, la más pequeña, logró ser adoptada bajo una identidad falsa en 1912. Vivió una vida aparentemente normal, llevándose el secreto a la tumba en 1954. Mientras tanto, la cacería de los 7 fugitivos, Facundo, Eulalia, Baudilio, Baudelio, Magnolia, Tiburcio y Celeste, continuó por meses. En marzo de 1906, se hallaron restos de una fogata en una cueva remota. El doctor Mendoza identificó huesos humanos recientes. Se sospechaba que, al quedarse sin viajeros que cazar, los fugitivos empezaron a devorarse entre ellos. En agosto de 1906, se halló ropa ensangrentada de Eulalia y Magnolia a la orilla de un río, con signos de una lucha brutal. La jerarquía familiar se había colapsado en una orgía de violencia interna por los pocos recursos que quedaban. La propiedad de los Beltrán fue incendiada por las autoridades en septiembre de 1906. El fuego duró 5 días, alimentado por la grasa humana que había impregnado la madera y el suelo durante años. El hedor, según los lugareños, era insoportable y se sentía a kilómetros. Doña Clementina fue condenada a muerte y ejecutada en diciembre de 1905. Sus últimas palabras fueron una profecía sombría: otros comprenderán mis métodos cuando el hambre les muerda las entrañas. Cordelia murió en prisión 2 años después, negándose a comer cualquier carne que no fuera humana. El padre Gilberto, quebrado por el horror, abandonó Veracruz en 1907. En su diario dejó escrito: vi en qué se convierte el hombre cuando la necesidad se encuentra con la eficiencia. No hubo demonios aquí, solo una familia que decidió que la humanidad era una mercancía. La historia de los Beltrán nos recuerda que los verdaderos monstruos no nacen de leyendas, sino del aislamiento y la lógica fría de la supervivencia. En los rincones más profundos de la selva veracruzana, aún se dice que el suelo se niega a olvidar, devolviendo restos de ropa y huesos con cada gran inundación. La historia de la familia Beltrán nos recuerda que, a veces, los monstruos más aterradores no se esconden bajo la cama, sino detrás de una apariencia de vecinos tranquilos en los rincones más profundos de nuestro México. Si este relato te ha erizado la piel tanto como a mí, no permitas que esta historia se pierda en el olvido de la selva. Dale un me gusta si valoras este tipo de investigaciones y suscríbete al canal ahora mismo. Al hacerlo, te conviertes en parte de nuestra comunidad de buscadores de la verdad, y te aseguro que aún hay muchas sombras por explorar que te dejarán sin aliento. Activa la campana para que no te pierdas nuestra próxima entrega. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este oscuro recorrido. Recuerda, la próxima vez que viajes por un camino solitario y veas a alguien pidiendo ayuda, piénsalo 2 veces. Gracias por ver el video. Dios los bendiga.